La puerta del hotel se cerró detrás de mí a las 20:34, y no me tembló el pulso ni un segundo. Ni siquiera miré hacia atrás. Crucé el hall como quien ya ha tomado todas las decisiones posibles y solo necesita que alguien apague las luces por ella. Subí en el ascensor sin tocarme el pelo, sin revisar el escote, sin ensayar una excusa. Él ya me esperaba arriba. Había reservado la habitación 213, con vistas al puerto de Alicante. Lo supuse por el número. Marcos siempre tenía una forma peculiar de dar señales sin darlas. El 2 era por febrero, el mes en que nos conocimos. El 13, por el día en que por primera vez, sin tocarme, me hizo sentir culpable. No tenía ningún curso de formación, ninguna excusa académica. Le había dicho a Pedro que iba a una reunión urgente del equipo directivo, que dormiría en el NH si se alargaba. No preguntó demasiado, y eso me dolió más de lo que me esperaba. No porque desconfiara de mí, sino porque ya ni siquiera sentía la necesidad de asegurarse de nada. Le dejé un tupper en la nevera y una nota al lado del microondas. Ni siquiera la leyó. Lo supe porque estaba en el mismo sitio cuando volví. La alfombra del pasillo del segundo piso olía a detergente barato, de ese que se mezcla con el perfume de los hoteles cuando limpian deprisa. Me detuve frente a la habitación, respiré hondo y toqué la puerta. No golpeé. No dudé. Solo apoyé los nudillos con suavidad, y al instante se abrió. Marcos llevaba una camisa blanca arremangada, desabrochada en el cuello, y el mismo gesto que tenía siempre que sabía que iba a salirse con la suya, la comisura izquierda elevada a apenas 1 milímetro más que la otra, como si jugara a no sonreír del todo. No dijo hola. Solo se hizo a un lado. Y yo entré. No fue la primera vez que me encontraba a solas con él. Ya habíamos compartido cafés, caminatas, silencios, confidencias que no deberían haber existido. Pero sí fue la primera vez que lo hicimos sin ninguna excusa. No era una tutoría, ni una reunión educativa, ni una cena de colegas. Esta vez era lo que era. Y lo peor es que yo sabía que iba a pasar antes de subir. Desde la semana anterior, cuando me mandó una nota diciendo, si alguna vez necesitas un lugar donde dejar de fingir, dime la hora. Le respondí con una sola palabra, martes. Dentro, la habitación tenía luz tenue, la cama sin estrenar, y una botella de vino blanco sin abrir sobre el escritorio. Había traído 2 copas. Me ofreció una, pero no la acepté. Me quité el abrigo, dejé el bolso sobre la butaca y fui directa a la ventana. El puerto brillaba con las luces de los bares todavía abiertos. Me preguntó si estaba segura. No contesté. Me di la vuelta, caminé hacia él, y lo besé. No fue un beso torpe ni ansioso. Fue uno de esos que llegan cuando ya no hay nada que negociar. No teníamos prisa, pero tampoco queríamos perder el tiempo. Me quitó la blusa con una delicadeza casi irónica, como si aún intentara hacerme creer que eso no era lo que era. Yo ya había dejado de pensar. Me quité la ropa como quien se quita la historia entera. Nos tumbamos en la cama, y durante casi 2 horas no existió Pedro, ni mi apellido, ni los años de fidelidad que había prometido. Solo existía Marcos y el silencio con el que me tocaba, como si cada rincón de mi cuerpo le confirmara algo que llevaba años sospechando, que yo ya no pertenecía a donde estaba. Cuando terminó, me levanté, me metí en la ducha y no lloré. Me miré en el espejo empañado del baño, escribí mi nombre con el dedo en el vaho, y lo borré al instante. Volví a la cama con el pelo mojado y los pies fríos. Marcos ya estaba medio dormido, desnudo, con la sábana hasta la cintura. Me metí a su lado y apoyé la cabeza en su pecho. No hablamos. Ni una palabra. No hacía falta. Al día siguiente, antes de que saliera el sol, me vestí en silencio, tomé mi bolso y bajé al parking sin despedirme.
Había dejado 100 euros sobre la mesilla, aunque él jamás los aceptaría. No por el dinero, sino por lo que significaban, que no volvería a repetirse. Que lo que había pasado ahí no era el inicio de nada, sino el final de algo. Mi decisión ya estaba tomada. Regresé a casa a las 7:12. Pedro seguía dormido. No hice ruido. Me cambié de ropa, entré en la cocina y preparé café. Cuando él se levantó, me dio un beso en la frente y me preguntó si la reunión fue larga. Le dije que sí, que había sido agotadora. Asintió, abrió el armario, cogió su taza, y puso el telediario sin más. Era jueves. Todo parecía normal. Hasta que dejó de serlo. Lo primero que me hizo sospechar que algo no iba como siempre fue que Pedro llegó 1 hora antes del trabajo el lunes siguiente y no avisó. Él era obsesivamente puntual, metódico hasta el ridículo, así que cuando oí las llaves a las 5:15 de la tarde en lugar de a las 6:20 como cada día, me levanté del sofá y lo vi entrar con la mochila del trabajo colgada del hombro y una expresión neutra que no encajaba con su horario. No me saludó con beso ni me preguntó qué había de cena, simplemente dejó las llaves en el bol de cerámica que habíamos comprado en Altea, se quitó los zapatos sin mirar y fue directo al dormitorio. Yo me quedé en el salón, con el mando en la mano y el corazón haciendo cosas que no eran suyas. El silencio fue corto, pero denso, y después de unos segundos volvió a aparecer en la puerta con algo en la mano. Era una hoja doblada en 3 partes, impresa con tinta negra, y cuando la abrió delante de mí, entendí que había perdido el control de la situación de una forma que no había previsto. Me la entregó sin decir nada. La hoja tenía el logotipo de una agencia de detectives privados, con un informe de 2 páginas que describía con precisión fotográfica mis movimientos desde la tarde del martes hasta la mañana del miércoles. Estaba todo ahí, la entrada al hotel, el número de la habitación, el registro a nombre de Marcos con mi nombre añadido como acompañante, la hora exacta en que salía al día siguiente. Ni una sola palabra sobraba. Todo era concreto, verificable y brutalmente frío. Pedro se quedó de pie frente a mí mientras yo leía, con los brazos cruzados y los ojos en los míos, esperando algo que no supe si era una explicación, una excusa o una confesión. Me costó levantar la vista del papel. Cuando lo hice, noté que su mandíbula temblaba ligeramente, como si fuera lo único que no lograba controlar. ¿Vas a decir algo o prefieres que lo lea en voz alta?, dijo, sin levantar la voz. No supe por dónde empezar. No había una frase correcta, no existía una línea de diálogo que pudiera contener el desastre que tenía delante. Me senté, dejé el papel en la mesa y traté de respirar. Sabía que no tenía derecho a hacerme la víctima, pero también sabía que si empezaba a justificarme desde la culpa, no lograría decir nada con sentido. Así que lo primero que me salió fue lo único sincero que tenía en ese momento. No pensaba que lo descubrirías así. No de esta manera. Él rió. Una risa seca, incrédula, como si lo hubiera empujado a un lugar más bajo todavía. ¿Y de qué manera pensabas que lo iba a descubrir? ¿Esperabas decírmelo un día después de la cena? ¿O te ibas a guardar este detalle para cuando hiciéramos 20 años de casados? Me dolió su sarcasmo más que sus gritos. Prefería que me gritara, que tirara algo, que me insultara incluso. Pero Pedro tenía ese tipo de rabia que no estalla sino que envenena, que se instala en los gestos y se queda ahí, sin prisa por marcharse. No fue algo que planeara. No me desperté un día queriendo hacerte daño. Solo pasó. No estoy orgullosa de ello, pero tampoco puedo fingir que no ocurrió. Lo hice. Me acosté con Marcos. Una vez. Y me fui al día siguiente sabiendo que nunca más volvería a verlo. Me escuchó entero el discurso sin interrumpirme. Se sentó frente a mí, entrelazó los dedos sobre la mesa y clavó la mirada con una precisión quirúrgica. ¿Una vez? ¿Solo una vez?
Asentí, aunque sabía que la palabra una no hacía justicia a lo que realmente había pasado, porque aunque el cuerpo se haya entregado una sola vez, la traición ya llevaba semanas creciendo en silencio. Él lo entendió en mi gesto. Entonces me estás diciendo que esto no empezó en esa habitación. Que ya venía de antes. Que simplemente formalizaste algo que llevabas construyendo desde hace tiempo. Me dolió su claridad. Pero tenía razón. Bajé la mirada y no respondí. Y ese silencio fue la verdadera confesión. Pedro se levantó, caminó hasta la cocina y abrió el grifo. Lo dejó correr mientras se apoyaba en la encimera. Después volvió y habló sin mirarme. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? No es que te acostaras con otro. Ni siquiera que me mintieras con esa naturalidad. Es que yo me enteré porque sospeché, y tuve que contratar a alguien para que confirmara que mi intuición no me estaba volviendo loco. Y lo peor de todo es que en el fondo no quería que fuera verdad. Pensaba que estaba exagerando. Que quizás eras distante por el trabajo, por estrés, por lo de tu madre. Pero no. Era porque estabas en otro sitio. Mentalmente, físicamente, emocionalmente. Todo lo que era tuyo ya no estaba aquí. Quise decirle que aún había partes mías que estaban con él, que no todo estaba roto, pero sería mentira. Lo que se había roto no era la confianza, era la estructura sobre la que se había construido esa confianza. Porque yo había dejado de amarlo como se ama a un compañero, y eso no tenía arreglo. No lo hice porque tú fueras mala persona, dijo entonces, como si estuviera hablando consigo mismo. Lo hice porque empecé a ver cosas pequeñas. Porque ya no hablabas igual. Porque sonreías más al mirar el móvil. Porque los domingos parecías más ansiosa de lo normal. Y porque una noche, después de acostarte conmigo, me di cuenta de que ya no cerrabas los ojos. Como si tuvieras que vigilar algo incluso en mitad de un orgasmo. Me quedé congelada. No sabía que había notado tanto. No sabía que él aún miraba esas cosas. Creía que vivía ajeno, en su mundo de horarios y ordenadores, pero estaba equivocado. Pedro estaba despierto, solo que en silencio. ¿Vas a pedir perdón? Preguntó, como si aún no hubiera terminado de procesar todo. No sé si sirve de algo, pero sí. Te pido perdón. Por haber mentido, por haberme ido, por no habértelo dicho antes. Por no haber tenido el valor de sentarme contigo y decirte que me estaba muriendo por dentro sin saber cómo contártelo. Muy bien. Ya lo has dicho. Ya tienes tu catarsis. Ahora me toca a mí decidir qué hacer con esto. Me levanté para acercarme a él, pero dio un paso atrás. No. No ahora. No intentes arreglar lo que ni siquiera fuiste capaz de cuidar cuando aún tenía solución. Asentí en silencio. Esta vez fui yo quien se quedó en la mesa, mirando un papel con una dirección, una fecha, y pruebas que ya no importaban, porque lo verdaderamente grave no estaba en lo que él había visto, sino en lo que ya no sentía. Esa noche no dormimos en la misma habitación. No lo propuso él, lo hice yo. No porque tuviera miedo, sino porque necesitaba silencio para entender el alcance real de lo que había ocurrido. Pedro se quedó en el dormitorio principal, yo cogí una manta y dormí en el sofá. No hubo discusión por eso, ni un intento de reconciliación improvisada. Cada uno asumió la distancia sin negociarla. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, el olor del café ya llenaba la casa. Pedro estaba sentado en la mesa, vestido, afeitado, con el portátil abierto y los ojos rojos de no haber dormido. Me miró cuando entré, sin un gesto de saludo, solo con esa expresión calculada que tienen las personas cuando ya no quieren discutir, sino terminar lo pendiente. Siéntate, dijo. Lo hice. No había más sillas ocupadas, pero la mesa parecía llena de todo lo que no habíamos dicho la noche anterior.
Pedro cerró el portátil con un golpe seco y apoyó los codos sobre la mesa. No quiero que esto se quede flotando. Ayer no te pregunté nada porque sabía que en caliente solo saldrían gritos, y no me interesa gritar. Pero hoy necesito que me digas todo. Absolutamente todo. ¿Desde cuándo? ¿Cómo empezó? ¿Por qué? Sin adornos. Sin excusas. Respiré hondo y asentí. Empezó hace meses. No sé decirte el día exacto. Fue algo progresivo. Él era compañero de trabajo, nos cruzábamos en reuniones, hablábamos de cosas normales. Al principio me hacía bien, me hacía sentir escuchada. Luego me di cuenta de que me gustaba más de lo que debía. No lo busqué, pero tampoco lo detuve. Me dejé llevar. Pasó una vez, y no volvió a pasar. Pedro me escuchó sin moverse. ¿Y qué te daba que yo no? Preguntó, sin rencor, pero con una dureza que pesaba más que un grito. Atención, respondí. Me escuchaba. No me trataba como parte del mobiliario. No hacía falta que yo le recordara que existía. Cuando hablaba, me miraba. Cuando contaba algo, se interesaba. Y cuando me tocó, sentí que alguien me deseaba. No por costumbre, sino por decisión. Pedro apretó las mandíbulas y se pasó las manos por la cara. No replicó enseguida. Tardó varios segundos en levantar la vista. Así que lo hiciste por sentirte deseada. No era una pregunta, era una confirmación. ¿Y crees que eso justifica lo que hiciste? No. No lo justifica. Pero lo explica. No quiero que pienses que te culpé por mi decisión. Sé perfectamente que podría haber hablado antes, que podría haber terminado lo nuestro sin llegar a ese punto. Pero no lo hice. Y eso es lo que más me pesa. Pedro se levantó, caminó por la cocina, abrió el frigorífico y cerró sin coger nada. Tenía un movimiento nervioso en el cuello, como si cada músculo le pidiera que hiciera algo que aún no sabía cómo hacer. Yo tampoco soy perfecto, dijo al fin. Pero siempre te fui fiel. Nunca te mentí. Nunca tuve que pensar si lo que hacía podría destruirte. No necesitaba que alguien me recordara que existías para saber que te amaba. Puede que no fuera demostrativo, pero te quería. Y si me hubieras dicho que te sentías invisible, habría cambiado las cosas. Habría hecho lo que hiciera falta. Ya lo intenté, Pedro, respondí con calma. Lo intenté más de una vez. Te lo dije muchas veces, aunque no con estas palabras. Pero no escuchabas. No lo hacías por maldad, simplemente estabas en otro sitio. Vivías en tu estructura, en tus horarios, en tus proyectos, y yo me fui apagando sin que te dieras cuenta. Así que la culpa es mía. Su tono cambió, cargado de ironía contenida. Siempre es más fácil poner el peso en el otro. No estoy diciendo eso. Solo intento explicarte por qué pasó. No necesito explicaciones, necesito respeto. Y eso ya no existe. Nos quedamos callados varios minutos. El ruido de la cafetera fue lo único que se escuchó. Pedro se sirvió una taza, bebió un sorbo y dejó la taza sobre la mesa con una fuerza que no era violenta, pero sí deliberada. Dime si lo sigues viendo, preguntó. No. No lo he vuelto a ver desde ese día. ¿Y si te llamara, irías? No. ¿Por qué? Porque ya no hay nada que buscar. Ni con él ni contigo. Esa última frase salió sin que la pensara. Pedro se quedó quieto, mirándome como si no entendiera. ¿Qué quieres decir con eso? Dijo, bajando la voz. Quiero decir que ya no siento lo mismo. Que no estoy segura de querer seguir viviendo así, en una casa donde lo único que queda es una rutina que ya no tiene sentido.
Pedro se echó hacia atrás, cruzó los brazos y suspiró. Entonces lo tenías decidido. No fue un error. Fue un paso más de algo que ya tenías claro. No lo tenía tan claro hasta ahora. Perfecto. Entonces no tengo nada más que decir. Se levantó, cogió su chaqueta y fue hacia la puerta. Antes de salir, se giró. No te vayas de la casa. Esta noche tenemos que hablar en serio. No como dos personas heridas, sino como dos adultos que necesitan decidir qué van a hacer con lo que queda. Salió y cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé sentada, mirando la taza vacía, pensando en si lo que sentía era alivio o miedo. Pasé el resto del día en silencio, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada cosa que habíamos dicho y lo que habíamos callado. Cuando volvió, eran casi las 10 de la noche. Entró sin hablar, dejó las llaves, se quitó la chaqueta y se sentó frente a mí otra vez. He pensado mucho, empezó. No voy a hacer una escena. No voy a ir por ahí contando lo que pasó. No me interesa el drama. Pero necesito saber si hay algo que salvar o si esto ya está muerto. No supe qué responder. Había querido durante años que me preguntara algo así, pero ahora que lo hacía, ya no tenía dentro la respuesta que él esperaba. No sé si queda algo que se pueda salvar, dije. Puedo quedarme, puedo intentarlo, pero no puedo prometerte que vuelva a ser la misma. No quiero una promesa vacía. Quiero saber si todavía me quieres. Te tengo cariño, mucho. Pero amor, no lo sé. Pedro asintió despacio, sin apartar la mirada. Entonces no te molestes en fingir. Su voz era firme, sin rabia. Si esto se acabó, se acabó. Pero al menos quiero entender por qué lo dejaste morir sin avisarme. Porque no quería verte sufrir, respondí. ¿Y ahora qué? ¿Crees que esto duele menos? Preguntó, sin levantar el tono. No contesté. Él tampoco esperó. Se levantó, recogió su portátil y su taza, y se fue al dormitorio. Yo me quedé en el salón otra vez, con el sonido del reloj marcando los segundos. Me habría gustado que me gritara, que me insultara, que me dijera que me odiaba. Pero no. Pedro no era de esos. Y su silencio fue más cruel que cualquier palabra. A medianoche escuché cómo cerraba con llave el dormitorio. Esa fue su primera frontera. La segunda vino 2 días después, cuando empezó a dormir fuera sin avisar. No pregunté dónde iba, ni con quién. Tenía derecho a su rabia. Me limité a esperarlo, aunque no sabía para qué. Los días siguientes fueron un desfile de ausencias, desayunos sin palabras, comidas que se quedaban frías, noches en las que ya no se encendía ninguna luz. La casa se volvió un espacio compartido solo por costumbre, no por voluntad. Una tarde, cuando regresó del trabajo, me pidió que lo escuchara. Su voz era distinta, más controlada. He tomado una decisión, dijo. Pero no la voy a decir todavía. Quiero que la sientas cuando ocurra. Quiero que entiendas lo que significa perder algo que dabas por seguro. Intenté que me explicara, pero no lo hizo. Cogió una maleta, metió algo de ropa y se fue. No dijo a dónde ni por cuánto tiempo. Me quedé sola, con el eco de una frase que me dejó más inquieta que cualquier reproche. Quiero que lo sientas. Y lo sentí. Porque, aunque no lo sabía aún, su forma de vengarse no iba a ser rápida ni evidente. Sería meticulosa, paciente, tangible. Y cuando llegó, me di cuenta de que Pedro nunca perdió el control. Solo estaba esperando el momento justo para que yo entendiera lo que era perder, de verdad, algo que creías tuyo. El primer indicio de que Pedro no se había resignado fue una carta certificada que llegó a casa un viernes por la mañana. Venía a mi nombre, pero estaba firmada por su abogado.
Dentro había una notificación de separación de bienes temporal, un documento redactado con precisión jurídica, donde se especificaba que, por decisión unilateral, él asumía el control completo de las cuentas compartidas hasta nuevo aviso. No había insultos, ni acusaciones, ni una línea emocional. Solo cifras, fechas, porcentajes y una frase al final que decía: la administración de los bienes comunes queda suspendida hasta que se resuelva la situación conyugal. Me quedé mirando el papel durante minutos, intentando entender si eso era el principio de un divorcio o de algo más elaborado. No me enfadé, porque sabía que tenía derecho, pero me inquietó su forma de hacerlo. Era la manera exacta en que Pedro resolvía las cosas en el trabajo, con método, con paciencia y sin margen de error. 2 días después, recibí un correo del banco informando de cambios en las autorizaciones. Mi acceso a la cuenta conjunta había sido limitado, las tarjetas sustituidas y los pagos automáticos redirigidos a su nueva cuenta personal. A nivel práctico, me dejó con el sueldo de profesora y poco más. No era una ruina, pero sí un mensaje claro: el control económico ya no era compartido. No protesté. En ese momento aún pensaba que su venganza se limitaría a eso, a cortar vínculos financieros, a marcar territorio. Pero me equivoqué. La siguiente semana noté que algo cambiaba en el instituto. La directora, con quien llevaba años trabajando, me citó en su despacho. Entré sin sospechar nada. Me habló con tono cordial, aunque noté incomodidad en su expresión. Me dijo que habían recibido una solicitud anónima solicitando una revisión de mi conducta profesional por mantener relaciones impropias con personal vinculado a la administración educativa. En la denuncia no se mencionaba el nombre de Marcos, pero las fechas coincidían con el congreso al que habíamos asistido juntos meses atrás. Nadie más podía tener esos datos con esa precisión. Entendí de inmediato que era obra de Pedro. No tenía pruebas, pero no las necesitaba. Era su estilo, no dejar huellas directas, pero hacer que todo encajara como si las hubiera. Durante 2 semanas me sometieron a entrevistas, revisiones y evaluaciones de desempeño. No encontraron nada, pero el daño estaba hecho. Los rumores corrieron rápido. Algunos compañeros dejaron de saludar con la naturalidad de siempre, otros evitaban comentar nada personal conmigo. Marcos también lo notó y me escribió un mensaje corto: no puedo hablarte por ahora. Lo siento. No le respondí. No tenía sentido. Pedro había logrado aislarme sin levantar la voz. Una tarde, cuando volví a casa, encontré la puerta del dormitorio principal abierta. No lo había hecho desde que dormíamos separados. Dentro no quedaba nada suyo. Ni ropa, ni documentos, ni su ordenador. En el armario solo estaban mis cosas. En la mesa de noche, sin embargo, había un sobre blanco con mi nombre. Dentro había una llave y una hoja doblada en 2. En ella, Pedro había escrito a mano: a partir de hoy, esta casa también deja de ser compartida. Tienes hasta el lunes para decidir si quieres quedarte aquí o mudarte. Ya encontré otro sitio. No necesito respuesta, solo que cumplas el plazo. Si te quedas, pagarás la mitad del alquiler. Si te vas, te devolveré tus pertenencias personales. Lo que era nuestro ya no existe. La frialdad de esa nota me dejó paralizada. No había odio en sus palabras, pero sí una determinación que me heló. Me senté en la cama y miré alrededor. Todo seguía igual, pero vacío de él. Las paredes, los muebles, incluso los cuadros que habíamos elegido juntos parecían perder sentido. Pasé el resto de la noche revisando mis cosas, intentando decidir si irme o quedarme. Finalmente, el lunes a primera hora, le envié un mensaje: me quedo. No pienso huir. No respondió. Las semanas siguientes fueron un proceso calculado de borrado. Pedro no rompió nada, no me insultó, no me bloqueó,
simplemente me eliminó con eficacia. Cambió de número, modificó las contraseñas de las plataformas compartidas, canceló la suscripción de Netflix, desvinculó mi correo de los recibos digitales y hasta eliminó nuestras fotos del almacenamiento en la nube. Un día, mientras intentaba entrar a nuestra carpeta de recuerdos, encontré todo vacío, solo quedaba un archivo con el nombre inventario-final, PDF. Lo abrí. Era una lista de objetos, con su respectiva distribución, que se quedaba cada uno, con fechas y valor estimado. Al final, una línea: no me debes nada, pero tampoco me pidas nada. Su forma de vengarse no era impulsiva. Era lenta, metódica, casi quirúrgica. No me gritó, pero me borró de su vida con la misma precisión con la que alguien limpia un escritorio antes de marcharse. Lo peor es que cada paso suyo me obligaba a ver la magnitud de mi error sin que él lo mencionara. Cada acto suyo era una forma de recordarme que había sido sustituida por el vacío. Un mes después, me llamó su hermana. Me sorprendió porque nunca había tenido una relación cercana con ella. Me dijo que Pedro había ido a vivir a un apartamento en el centro, y que estaba bien. Pero enseguida añadió que había empezado a salir con alguien, una compañera del trabajo. No me dio detalles, pero lo supe. Era parte del plan. No porque quisiera amor nuevo, sino porque sabía que esa información llegaría a mí. Y llegó. Esa noche, por primera vez, sentí celos. No por amor, sino por orgullo herido. Imaginé a Pedro cenando con otra mujer, sonriendo, diciendo las mismas frases tranquilas que alguna vez me decían algo. No lloré, pero tuve una sensación de pérdida distinta, más punzante. No por lo que se había ido, sino porque comprendí que él había encontrado una forma de seguir adelante sin mirar atrás, mientras yo seguía intentando entender cómo había llegado hasta ahí. Unos días después me citó su abogado para la firma de la separación definitiva. En la reunión no habló casi nada. Firmó, revisó los papeles y al final, antes de irse, me miró directamente por primera vez desde todo aquello. ¿Sabes por qué hice todo así?, me preguntó. Porque querías castigarme, respondí. Negó con la cabeza. No. No era castigo. Era equilibrio. Tú rompiste algo de manera emocional. Yo lo reparé de manera práctica. No puedo obligarte a sentir lo que ya no sientes, pero sí puedo asegurarme de que entiendas lo que cuesta perderlo todo. Su tono no fue cruel, pero me dolió más que si lo hubiera sido. Firmó la última hoja, cerró la carpeta y añadió: No voy a odiarte. Pero tampoco voy a olvidarte. Y eso será suficiente castigo para los dos. Se levantó y se fue. No hubo abrazos, ni miradas finales. Solo el sonido de la puerta cerrándose y el eco de su frase. En los días siguientes comprendí que su venganza había sido más completa de lo que pensé. No necesitó arruinarme públicamente ni humillarme. Simplemente me quitó lo que no se puede devolver, la sensación de ser parte de algo estable. Me dejó en el mismo lugar donde todo empezó, pero sin pertenecer a nada. Cada objeto de la casa se volvió ajeno, cada rincón parecía un recordatorio de que todo lo que había tenido se había disuelto en una lógica tan precisa que ni siquiera podía enfadarme con él. Empecé a irme los fines de semana a la playa para no pensar. Caminaba horas, sin destino. Algunas noches lo soñaba, no en escenas románticas, sino en conversaciones que no tuvimos. En esos sueños, él no me recriminaba nada. Solo me preguntaba, ¿valió la pena? Siempre despertaba sin respuesta. El último gesto de su venganza llegó cuando recibí el correo del seguro del coche. La póliza estaba a su nombre y la había dado de baja. Sin avisar. Tuve que hacer todo de nuevo, buscar otro contrato, otra aseguradora, otro número. Fue el detalle final, pequeño pero simbólico. No quería destruirme,
Solo hacerme consciente de todo lo que dependía de él y de lo fácil que era eliminarme de cada estructura práctica. Después de eso, ya no supe más. No hubo mensajes, ni llamadas, ni encuentros casuales. Pedro se volvió una presencia ausente que no necesitaba manifestarse. Había logrado lo que quería, dejarme en un silencio funcional donde todo seguía igual, pero nada era igual. Y entendí que su venganza no había sido impulsada por el odio, sino por algo más inteligente y más devastador, la necesidad de que yo sintiera lo que él sintió, sin decir una palabra. Lo vi por última vez en una cafetería cerca de los juzgados, un sitio que solíamos evitar porque estaba siempre lleno de ruido, pero que esta vez parecía el único lugar posible para una conversación como esa. No fue idea mía ni de él directamente. Me llamó su abogado para decirme que Pedro quería hablar conmigo en persona, que no tenía que ver con los trámites ni con el dinero, que era una conversación pendiente y que, si aceptaba, sería la última. Pensé en rechazarlo, pensé en que ya no tenía sentido, pero algo dentro de mí necesitaba cerrar el capítulo de una vez, sin silencios intermedios, sin medias frases escritas en correos. Acepté, pero puse una condición, sin reproches, sin devoluciones emocionales, sin listas de agravios. Solo hablar, escuchar y terminar. Respondieron que sí. Me presenté 2 minutos antes de la hora pactada. Él ya estaba sentado, con la misma postura de siempre, las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando el cristal empañado sin enfocarlo realmente. Me acerqué, me senté frente a él, saludé con un gesto seco. No me devolvió el gesto, pero tampoco pareció incómodo. Llevaba una camisa gris clara, bien planchada, el reloj en la muñeca izquierda y el mismo perfume que usaba cuando íbamos a ver pisos de alquiler. Me pidió que pidiera algo, como si fuera un encuentro habitual. Dije que no tenía hambre ni sed. Él pidió un café solo. El camarero lo trajo sin decir palabra. En cuanto se fue, Pedro habló. No te he llamado para hablar del pasado. No quiero repasar lo que hiciste ni lo que hice yo después. Solo quiero entender cómo llegamos ahí sin habernos dado cuenta. No respondí enseguida. Me pareció una pregunta que merecía una pausa. Pensé unos segundos y respondí con la mayor honestidad posible. Yo sí me di cuenta, Pedro. Solo que no supe cómo pararlo. Teníamos una rutina, una inercia que nos empujaba cada día hacia lo mismo, y creí que era más fácil adaptarme que enfrentarla. Pero tú también lo notaste. Solo que tú elegiste no mirar. Él asintió muy levemente, sin dejar de mirarme. Parecía cansado, pero no débil. Era un tipo de cansancio distinto, el que viene cuando ya has llorado todo lo que tenías que llorar. Sí, lo noté. Pero pensé que se nos pasaría. Siempre pensé que los baches se superan si uno se queda lo bastante quieto. Que con el tiempo todo se acomoda. Me equivoqué. Nos equivocamos los dos. Tú te quedaste quieto esperando que todo se corrigiera solo. Yo me moví demasiado tarde. Al final fue lo mismo. Perdimos el momento. Pedro cogió su taza, bebió un sorbo. No había tensión en su gesto, solo cierta distancia, como si todo lo que hablábamos ya no le perteneciera, como si lo recordara desde fuera. No te guardo odio. No me interesa tenerlo. Pero sí creo que merezco una respuesta que nunca me diste. ¿Por qué no fuiste honesta antes de que pasara? ¿Por qué no me lo dijiste cuando todavía había algo que salvar? Me costó responder. Era la pregunta más justa y la más difícil de todas. Podría haber dicho que tenía miedo, que no quería destruirlo, que no me atrevía, pero la verdad era más cruda que eso. Porque una parte de mí necesitaba sentir que aún podía tener el control. Aunque fuera en secreto. Sentía que en nuestra vida ya no decidía nada. Todo lo marcaban tus horarios, tus rutinas, tus fórmulas.
cuando pasó lo de Marcos, no fue solo por él. Fue porque por primera vez en años alguien me preguntó cómo me sentía sin esperar una respuesta útil. Me equivoqué, sí. Pero lo hice desde el cansancio, no desde la maldad. Lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo. Pedro miró un momento a la calle y luego volvió a mí. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? No el sexo. No la mentira. Lo peor fue que me di cuenta de que te perdí sin enterarme. De que tú ya te habías ido mucho antes de que yo supiera que había otro. Me fui por dentro, dije. Por fuera seguía cumpliendo, cocinando, hablando, haciendo vida contigo. Pero dentro estaba vacía. Y no supe pedir ayuda. Pedro se recostó en la silla, se cruzó de brazos. No habló durante unos segundos, y cuando lo hizo, cambió de tono. He rehecho mi vida. No sé si es definitivo ni si lo que tengo ahora es mejor. Pero me siento más tranquilo. Ya no espero cosas que no llegan. Ya no me esfuerzo por entender silencios. Con ella hablo claro. No porque ella sea especial, sino porque yo decidí no volver a callarme cuando algo me molesta. Me alegra por ti. No lo digo con rencor. De verdad. Me alegra saber que estás bien. ¿Y tú? Yo estoy en construcción. No estoy mal, pero tampoco podría decir que estoy bien. Vivo sola, voy a trabajar, no salgo mucho. Me cuesta confiar en mí después de todo lo que hice. Y aún me pregunto si había otra forma de hacerlo todo sin rompernos tanto. Seguramente sí. Pero ya no importa. Lo que me importa ahora es que tengamos claro que esto no puede repetirse. No tú y yo como pareja, sino tú y yo como personas que arrastran esta historia en otras relaciones. No quiero volver a construir sobre dudas ni silencios. Y tampoco quiero que tú lo hagas. No lo haré. Aprendí más de lo que quería aprender. Me di cuenta de que amar no es solo aguantar ni ser aguantada. Que cuando uno deja de mirar al otro, el otro empieza a desaparecer. Sí. Y nadie merece desaparecer. Guardamos silencio. Esta vez no fue incómodo. Fue necesario. Como si cada uno necesitara procesar lo que el otro había dicho. Pedro terminó su café, dejó unas monedas en la mesa y se levantó sin prisa. Te deseo que encuentres algo que te devuelva la paz. No felicidad. No euforia. Solo paz. Porque cuando la tienes, lo demás llega solo. Gracias. Te deseo lo mismo. Nos quedamos un segundo frente a frente, como si uno esperara que el otro dijera algo más. Pero ya estaba todo dicho. Nos dimos la mano, breve y firme. Luego lo vi alejarse calle abajo, sin girarse. No fue una despedida trágica ni cinematográfica. Solo fue una despedida real, de esas que ocurren después de que ya se ha roto todo lo que tenía que romperse. Salí del bar, caminé sin rumbo durante una hora. Pensé en todo lo que habíamos sido, en todo lo que dejamos de ser, y en cómo habíamos llegado a esa conversación después de tanto silencio. No lloré, no sonreí, no sentí alivio ni tristeza extrema. Solo una especie de aceptación áspera, como si mi cuerpo entendiera que a veces cerrar una historia no es empezar otra, sino quedarse un tiempo sola con uno mismo, sin intentar llenar el espacio que queda. Esa fue nuestra última conversación. Después de eso, ya no hubo mensajes, ni noticias, ni reencuentros casuales. Se fue de mi vida como entró, sin drama, sin alardes, pero dejando una huella profunda. Y aunque nunca dije que lo echaba de menos, había noches en que el silencio de la casa me lo recordaba. No por amor, sino por todo lo que una vez compartimos sin saber cuidarlo. Pasaron exactamente 7 meses desde aquella última conversación hasta que sentí que podía levantarme una mañana sin repasar en mi cabeza todo lo que habíamos dicho,
todo lo que habíamos hecho mal, todo lo que no habíamos sabido sostener. No fue un cambio brusco ni tuvo un momento exacto, simplemente un día me di cuenta de que ya no esperaba notificaciones suyas, ni evitaba las calles donde solíamos caminar, ni me despertaba pensando en cómo habría sido todo si hubiera tenido el valor de hablar antes de hacer lo que hice. Durante ese tiempo no volví a saber nada de Pedro, ni por conocidos ni por redes, aunque tampoco me esforcé en buscar. Ya no sentía la necesidad de espiar su vida para comparar los restos de la mía. Me enfoqué en trabajar, en cumplir, en hacer las cosas que siempre había pospuesto por falta de tiempo o por comodidad. Empecé a cocinar solo para mí, a dormir en diagonal en la cama, a salir al cine sola sin sentir que me faltaba algo. Con Marcos no volví a tener contacto. Supongo que él entendió desde el primer momento que lo nuestro no tenía futuro y que ni siquiera tenía sentido intentar prolongar una historia que solo funcionaba bajo la sombra de otra. Nunca me llamó, nunca me escribió. No lo culpo. Él no tenía la responsabilidad de arreglar lo que yo rompí. Fue parte de la grieta, pero no su causa. Tampoco siento odio ni nostalgia cuando pienso en él, solo una especie de indiferencia útil. Él fue una excusa para hacer visible lo que ya no quería ver. Una excusa cara, que me costó una relación entera y una etapa de mi vida, pero al menos me sirvió para dejar de engañarme. No intenté iniciar nuevas relaciones. No porque me cerrara al amor, sino porque entendí que estaba demasiado acostumbrada a moldearme a la vida de otro, y todavía no había aprendido a sostener la mía. Me concentré en entender qué quería de ahora en adelante, sin pensar en términos de pareja, sin planificar en función de otro. Aprendí a estar sola, no en el sentido romántico que tanto repiten las frases prefabricadas, sino en el sentido real, a enfrentar las tardes vacías sin tener que llenarlas con ruido, a comer sin la televisión encendida, a no necesitar validación constante para sentirme válida. Fue incómodo al principio, porque me enfrenté a partes de mí que no conocía o que había evitado mirar durante años, pero con el tiempo se volvió soportable y, en cierto modo, necesario. Volví a ver a algunos amigos que había dejado de frecuentar por decisión tácita. Al principio fue raro. Notaba en sus preguntas una mezcla de curiosidad y prudencia, como si no supieran hasta qué punto podían hablar del tema. La mayoría se limitó a preguntarme cómo estaba, sin entrar en detalles. Agradecí ese gesto, porque no quería volver a justificarme ni a explicar nada. Ya lo había hecho demasiado en mi cabeza. Uno de ellos, Marta, me dijo algo que me quedó grabado: tú no eras feliz desde hace años, y eso lo sabíamos todos, menos tú. No supe si me dolió o me alivió. Quizás ambas cosas. Pero tenía razón. Me había acostumbrado tanto a la incomodidad, a la falta de emoción, a la paz artificial de una rutina sin fisuras, que había confundido eso con estabilidad. En el trabajo las cosas mejoraron lentamente. El escándalo interno que había generado la denuncia anónima terminó por diluirse, como pasa con todo cuando nadie puede probar nada. La directora me pidió disculpas indirectas, dándome más espacio en la organización académica y permitiéndome liderar un nuevo proyecto de orientación. No recuperé completamente la confianza de todos, pero dejé de intentar gustar. Empecé a comportarme con la serenidad de quien ya no tiene miedo de que lo juzguen, porque lo peor que podían pensar de mí ya lo habían pensado. Y sobreviví. Mi madre nunca llegó a saber lo que pasó. A ella le dije que Pedro y yo nos habíamos separado por diferencias irreconciliables, y se conformó con esa explicación. Me preguntaba de vez en cuando si lo echaba de menos, si creía que habría reconciliación. Yo respondía que no. No porque quisiera ocultarle la verdad, sino porque ya no tenía sentido revolverla. No todas las verdades deben ser contadas a todo el mundo. Algunas se quedan en uno para no seguir salpicando. Una noche, mientras doblaba ropa en silencio, me encontré una camiseta suya que había quedado olvidada en un cajón. No tenía nada especial, era una camiseta blanca, sencilla, sin marcas,
sin memoria aparente. Pero al verla, recordé exactamente la última vez que se la puso. Fue un domingo por la tarde, justo antes de que todo empezara a desmoronarse. No la olí, no la abracé, no la conservé. La metí en una bolsa y la llevé a un contenedor de ropa usada. No fue un gesto simbólico, ni una ceremonia de cierre. Solo fue un acto necesario. No necesitaba quedarme con trozos de alguien que ya no estaba. Era más fácil así. Tiempo después me crucé con él, por casualidad, en una estación de tren. Iba acompañado de una mujer, no la que me habían mencionado. Iban cogidos de la mano, hablando sin prisa. Me vio. Nos miramos durante unos segundos. Él me saludó con un leve gesto de cabeza. Le devolví el gesto. No hubo más. Cada uno siguió su camino. No sentí rabia ni nostalgia. Solo un pequeño impacto en el pecho, como si alguien me recordara que esa historia fue real, que no la soñé. Volví a casa en silencio, no lo conté a nadie. No hacía falta. Esa imagen se quedó conmigo solo para confirmar que lo pasado no siempre regresa, que hay historias que no terminan con una puerta cerrada, sino con un cruce de caminos donde ya nadie se detiene. Ahora han pasado casi 2 años desde todo aquello. Vivo en otro piso, más pequeño, más manejable, con paredes que no me devuelven ecos. Trabajo más horas, pero lo hago por elección. Tengo una rutina que construí yo, sin fórmulas heredadas. A veces pienso en Pedro, no como alguien que quiero recuperar, sino como alguien que me obligó a enfrentarme a todo lo que evitaba. Su reacción, su frialdad, su forma de vengarse, todo eso fue duro, sí, pero también necesario. No sé si lo hizo con intención de reconstruirme desde el dolor, pero lo logró. No me atrevo a decir que estoy bien como si fuera un estado definitivo, pero estoy mejor. Aprendí a respetarme, no desde el orgullo, sino desde la responsabilidad. Entendí que no se trata de no fallar, sino de asumir las consecuencias cuando uno lo hace. Mi error no fue haber deseado otra vida, sino haber traicionado la que tenía sin tener el valor de enfrentarla. Lo que aprendí no me hará más fuerte ni más sabia, pero me hará más honesta. La próxima vez, si llega, no me callaré cuando algo no funcione, no me aferraré a la costumbre por miedo a estar sola, no esperaré a que todo se rompa para empezar de nuevo. Y si no llega una próxima vez, tampoco pasa nada. Ya no tengo prisa. Esta es mi historia. No busco aprobación ni redención. Solo necesitaba contarla, como se lanza una piedra al agua para ver si alguien escucha el eco. Si llegaste hasta aquí, gracias. No todos tienen el estómago para escuchar verdades que no terminan bien. Pero esta es la mía. Y al menos, ya no la callo.